Principios de los tornillos de tracción y de neutralización. En este ejercicio usted podrá colocar un tornillo con función de tracción y otro con función de neutralización. Los instrumentos a emplear son la broca marrón de 2,5 milímetros y la de 3,5 milímetros. La guía de broca doble de 3,5 y 2,5 milímetros. El macho marrón de 3,5 milímetros con mango en T. El avellanador. El medidor de profundidad. Y el destornillador con vaina de sujeción de tornillos. Ejercicio A. Colocaremos un tornillo de tracción en el modelo óseo perpendicular a la línea de fractura. Asegúrese de elegir el extremo del hueso que presenta una fractura simulada, como la que aparece en la imagen. La broca de 3,5 milímetros se coloca en el extremo apropiado de la guía de broca doble. Taladramos el agujero de deslizamiento solo a través de la cortical cercana. Este agujero tiene el mismo diámetro que el diámetro externo de la rosca de un tornillo de 3,5 milímetros. El extremo de 2,5 milímetros de la guía de broca doble es colocado a través del agujero de deslizamiento hasta que contacte con la cortical lejana. Colocamos la broca de 2,5 milímetros en este extremo de la guía de broca doble y perforamos el agujero de rosca en la cortical lejana. Retire la guía de broca doble. Enganche el avellanador con el mango en T. Avellane el agujero de deslizamiento en la dirección de las agujas del reloj. El empleo de este instrumento aumenta la superficie de contacto entre el hueso y la cabeza del tornillo. El medidor de profundidad tiene una varilla con un gancho en su extremo y una tabla de medición que es empleada para determinar la longitud del tornillo deseado. La tabla de medición está marcada con incrementos de 2 milímetros. La varilla con gancho se introduce en el hueso a través de ambos agujeros. La inclinamos ligeramente y la vamos extrayendo hasta que el gancho queda enganchado en la cortical lejana. El extremo redondeado del aparato de medición es presionado fuertemente contra la cortical cercana, determinando así la longitud del tornillo en la tabla de medición. Las medidas se deben incrementar hasta la siguiente marca de 2 milímetros. Colocamos el macho de 3,5 milímetros en el extremo apropiado de la guía de broca doble, pasando a través del agujero de deslizamiento hasta contactar con el agujero de rosca. Girando el macho labraremos la rosca en el agujero de la rosca. El macho debe girarse hasta que por lo menos 2 o 3 vueltas de rosca sobresalgan por la cortical lejana. Retiraremos el macho e insertamos un tornillo de cortical de 3,5 milímetros con la longitud apropiada. La compresión de la línea de fractura se consigue al apretar el tornillo. Fíjese que el eje longitudinal del tornillo es perpendicular al eje longitudinal de la línea de fractura. Retiramos el tornillo y rotamos el modelo óseo 90 grados, insertamos un tornillo de tracción de la misma manera, pero con diferencia en la orientación del tornillo de tracción con respecto a la línea de fractura. Si el tornillo de tracción no es colocado perpendicularmente a la línea de fractura, se producen fuerzas a través de la línea de fractura que pueden producir desplazamiento de los fragmentos, como ocurre en esta demostración. Ejercicio B. El tornillo de neutralización. Si la configuración de la fractura es tal que el fragmento se colapse en el canal medular al aplicar la compresión, deberemos emplear un tornillo con función de neutralización. Practicamos un agujero de rosca a través de las 2 corticales cercana y lejana, empleando una broca de 2,5 milímetros a través del extremo apropiado de la guía de broca doble.
En el modelo óseo será necesario sujetar la fractura mientras se perfora. Determinamos la longitud del tornillo empleando el medidor de profundidad. Dese cuenta de que no se ha empleado el avellanador. Empleamos el macho de 3,5 milímetros para labrar las roscas en ambas corticales. Ahora insertamos el tornillo de cortical de 3,5 milímetros apropiado La posición del fragmento cercano es mantenida por el tornillo y el fragmento no podrá ya colapsarse en el canal medular. Retire el tornillo. El efecto de emplear un tornillo con función de tracción en este tipo de fractura se demostrará creando un agujero de deslizamiento en la cortical cercana con la broca de 3,5 milímetros. El mismo tornillo de 3,5 milímetros es reinsertado ahora. Debido a que la rosca ya no aparece en la cortical cercana, el fragmento se colapsa en la cavidad medular al ir apretando el tornillo.